Entendido. Bueno, buenos días, licenciado y compañeros. Nosotros vamos a presentarles lo que es la revista que nosotros realizamos acerca de lo que son las estrategias de enseñanza para los aprendices con necesidades especiales. Tenemos lo que es la introducción, que es conociendo las distintas estrategias de enseñanza para aprendices con discapacidad. El objetivo de esta revista es dar a conocer la importancia de inclusión en las aulas donde los distintos educadores promueven estrategias para ayudar a los estudiantes a que puedan sentirse tranquilos y seguros, con las herramientas necesarias para adaptarse según su discapacidad a la hora del aprendizaje. Esto promueve a que no hay límites para seguir tus sueños, que el único obstáculo eres tú mismo. Por ende existen varias estrategias, como por ejemplo mejorar el ambiente del aula, comprender la importancia de dar un rol activo al estudiante para mejorar su proceso de aprendizaje, analizar el comportamiento del estudiante para comprender la razón de este. Aquí mostramos una de las que son las estrategias, que reconocer la necesidad especial de los estudiantes. Obviamente vamos a hacer distintos análisis acerca de los estudiantes que tengamos en el aula, qué tipo de discapacidad pueden tener, como es el autismo o una discapacidad intelectual, ya sea física o cognitiva. También identificar y valorar a los estudiantes con necesidades especiales, diseñar actividades diferenciadas para acceder al plan de estudio. Que estas van a, obviamente, cada discapacidad que presente el estudiante, vamos a diseñar actividades concuerde que estén adaptadas a la discapacidad que tenga el alumno, ¿verdad? Aplicar métodos y estrategias para conseguir metas y planes educacionales, así como los objetivos. Usar herramientas TIC para apoyar a los aprendices, colaboración escolar fuera y dentro del colegio. Obviamente, también se trata de que los maestros también tomen como esa, también de incentivar a los padres de familia, porque no solo también está adentro, sino que también obviamente fuera, que también capacitarlos a los padres, tanto como a los maestros, para las distintas discapacidades que tengan los estudiantes. Ahora sigue otra compañera. Tengan todos muy buenos días. Voy a dar continuación con el tema. Un ambiente adecuado en el aula. Generar espacios adecuados para el aprendizaje es fundamental para lograr la inclusión de todos los estudiantes. Por ello, la primera condición para aplicar cualquier estrategia es conseguir el ambiente necesario para iniciar un proceso individual o específico. Cuando hablamos del ambiente del aula, nos referimos a un grupo de variables que conforman un entorno propicio para el aprendizaje dentro del salón de clases. Es decir, que el docente tiene que motivar a los estudiantes que tengan esas necesidades educativas especiales, facilitarle el aprendizaje. Ejemplo, si a un niño le cuesta entender unas fracciones de matemática o tiene problemas de lenguaje, el docente tiene la responsabilidad de acercarse a los alumnos que con esa discapacidad, con esa necesidad y ayudarle y preguntarle en qué tú no entiendes. ¿Cuáles son tus debilidades en este tema que tú no puedes desarrollarlo? Y entonces el docente tiene que motivar al niño, decirle que sí puede y que sí puede salir adelante y que sí se puede adquirir ese aprendizaje que él desea adquirirlo a través de técnicas como el aula invertida, motivarlo a que lo socialice con dibujos, a que facilitarles palabras que no sean tan difíciles para que lo pronuncie y que él sienta el apoyo
del maestro, la motivación. También aquí hay un factor importante, el cual es esencial, que son los padres, que deben de motivar al niño a que también tenga ese aprendizaje significativo, porque si no hay una motivación interna y externa, el niño no va a adquirir ese aprendizaje que debería de tener. También, dice, cuando hablamos del ambiente del aula, nos referimos a un grupo de variables que conforman un entorno propicio para el aprendizaje dentro del salón de clases. Un primer paso que desafía la creatividad es la modificación de la estructura física del aula mediante la adaptación de ciertos elementos de manera que se permitan un mejor desarrollo para todos los estudiantes. Es decir, que el docente o la docente tiene que buscar las estrategias, las técnicas para poder llevar ese aprendizaje significativo a los estudiantes con necesidades educativas. Tiene que crear un ambiente sano, de un ambiente saludable en clase, el compañerismo, explicarle al niño cuáles son a qué se refiere esa necesidad educativa y apoyarlo. No discriminarlo ni tampoco decirle no, tú no puedes o verle indiferente porque tiene esa necesidad, sino que el maestro tiene que apoyarlo en el aula, tiene que crear técnicas y estrategias para ver que el niño no se quede atrás con los aprendizajes, sino que adquiera los mismos aprendizajes y tenga la misma capacidad de todos para que todos por igual consigan ese aprendizaje significativo, que se logren los objetivos dentro del aula y esa convivencia entre los grupos, que no haya esa individualidad, sino que haya esa comunión, esa unión, pues que no sean vistos como que no pueden, como que son incapaces, sino que tiene que incentivarlos a que sigan adelante y que son capaces a realizar lo que ellos desean y que también sus aprendizajes es importante felicitarles en los temas que ellos realizan. No tiene que decirle, no, tu tema no es fundamental o no tiene concordancia, sino que tiene que buscar las estrategias para que el niño llegue a una comprensión significativa sobre el tema. También las aulas tradicionales con pupitres en fila y con el profesor al frente establecen una estructura jerárquica que dificulta el aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Dice, necesitan trabajos más cortos y apausados. Tienen dificultad para retener la información que reciben de un modo auditivo de manera verbal. Tienen dificultad para permanecer sentado o sin moverse por un periodo largo. Aquí el docente lo que tiene que hacer es, vaya, si está presentando un tema, ejemplo, de lenguaje y literatura, vaya, y el niño no puede solamente ver el tema, así, sino que el docente tiene que buscar la estrategia de socializar dibujo con el tema relacionado a que se está impartiendo, para que el niño llegue a la mayor comprensión de lo que se está hablando. Es decir, que tiene que socializarlo con el tema y dibujo. Y también cuando los niños tienen problemas auditivos, el docente tiene que utilizar las estrategias de ejemplo, leer en voz alta, también utilizar aquí es muy fundamental los dibujos, porque el niño en que no pueda escuchar, pero puede ver qué significa ese dibujo, qué le quiere dar a entender ese dibujo. Vaya, las primeras recomendaciones serían exponer a los estudiantes, incluso a quienes no tienen necesidades educativas especiales, a situaciones de aprendizaje que sean alcanzables, motivadoras
y que llenen las necesidades. De este modo, el control de la clase será mayor y más fácil de obtener. Proveer a los estudiantes de espacios físicos donde puedan trabajar en grupo y de forma colaborativa, donde exista la flexibilidad para moverse y donde cada estudiante sea parte activa del aprendizaje. De esta manera solo se estará creando un ambiente más propicio para la aceptación de las diferencias individuales de los estudiantes, sino que se estará abriendo una puerta para que los estudiantes con necesidades educativas especiales se desarrollen dentro del grupo. Aquí es importante que la maestra, el docente sea creativo, que sea motivador, que tenga esa habilidad de incentivar, de motivar, que sea una persona creativa para que los estudiantes tengan ese entusiasmo, se motiven y que los impulse a trabajar en grupo, a que no se vean diferentes a los demás, sino que hacerles sentir ese apoyo mutuo, hacerles sentir que son importantes y que sí se puede lograr los objetivos. Si nosotros los proponemos a lograr nuestras metas, que sí se puede. Tanto las personas con necesidades educativas especiales como los que no tienen las necesidades educativas especiales, sí se puede lograr los objetivos siempre y cuando nos proponemos. Siempre tiene que haber esa motivación, ese impulso a seguir adelante a cumplir nuestros sueños. El hecho de que tengan esas necesidades especiales educativas no es un obstáculo, sino que la motivación es el motor esencial para que ese sueño se haga realidad. Si nosotros motivamos a los niños a que sigan adelante a pesar de los obstáculos, de las dificultades, de las necesidades educativas especiales, hay que ser positivo, decirles sí se puede y que sí son importantes y que sí van a lograr sus metas. Todos nosotros tenemos esos objetivos y esas metas que los hemos propuesto. Por eso es necesario de incentivarlos. Maestros motivadores, maestros con habilidades de motivar a los alumnos. Dice, sí, esto es muy importante e interesante. Bueno, en lo personal, en esto yo he aprendido muchísimo. Pues nosotros tenemos que generar esas habilidades importantes y como grupo hemos adquirido esos aprendizajes significativos. Pasará a mi compañera. Bien, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Yo les voy a hablar un poco sobre, voy a pasar la siguiente página, por favor. Voy a pasar la siguiente página, por favor. Sí. Yo les voy a hablar un poco sobre los canales de comunicación. En el centro del proceso de instrucción en los estudiantes, sin embargo, el rol del profesional constituye el elemento clave de su éxito. Entonces, es necesario recalcar algunas estrategias a tomar en cuenta para alcanzar así nuestros objetivos, que es la inclusión, la actitud y el interés del docente hacia sus estudiantes. Esto quiere decir que el docente encargado de esta área tiene que tener una buena actitud hacia los niños, ya que ellos requieren de una persona que les oriente, que sea capaz de darle una buena enseñanza, que sea con esas estrategias de comunicación para que el niño pueda captar la información que
que el docente le quiera dar. Por eso el docente tiene que mostrar una buena actitud, porque de eso depende el aprendizaje de los niños, al igual que el interés que él tenga para darle la enseñanza que quiere que los niños aprendan. La motivación, sin faltar la motivación del profesional. Esa es la clave para trabajar en diferentes estrategias hasta encontrar la adecuada para cada estudiante. Es necesario un cambio de mentalidad ante la discapacidad y la diversidad y la individualidad del estudiante. Se utilizan diferentes canales de comunicación como estrategia de apoyo. Es muy recomendable crear cadenas comunicativas con el uso de internet, chat, páginas web, páginas informativas del colegio y constituir una ayuda importante. Así los docentes y el grupo de profesionales conforman una institución educativa. También se pueden encontrar y compartir información acerca de actividades y estrategias para fortalecer las competencias y poner en práctica procesos inclusivos. Esto ayudaría de gran manera a los niños, ya que a través de ello ellos se pueden interactuar, ellos interactúan mejor. Sigue de página, por favor. No. Para cada discapacidad, una estrategia. Como podemos observar, no todos los niños tienen las mismas discapacidades. ¿Esto qué quiere decir? De que los niños tienen, o sea, cada niño requiere de una estrategia porque no todos tienen una sola discapacidad. Al igual que no solo existe una estrategia para tratar a diferentes niños con diferentes capacidades o discapacidades. Se explicará de forma muy breve las diferentes discapacidades o trastornos y las estrategias que ayudarán al desarrollo de cada estudiante. Esto los hablará la compañera para explicarlo de diferente forma. Pero antes de eso vamos a hablar sobre algunas que son la dislexia. La dislexia es la dificultad en la lectura que imposibilita una comprensión correcta. La discalculia es la falencia o discapacidad para aprender matemáticas. La disgrafia es la dificultad o posibilidad de escribir correctamente, ya sea la formación de letras. La disortografía es la dificultad para utilizar de forma correcta la ortografía o el conjunto de errores que afectan a la palabra, no al trazo. La disfasia es una de las afecciones que compromete al lenguaje, la lectura y la escritura de la persona. Esto es similar a la afasia, pero esta se presenta en la infancia. Como pudimos observar, existen diferentes clases de discapacidades, pero al igual que también existen las estrategias que se utilizan para cada una de estas discapacidades. A continuación pasará a mi otra compañera. Sean buenos días, yo les estaré hablando un poco de las estrategias del trastorno del aprendizaje. Una de ellas es utilizar material auditivo o volver concreto el aprendizaje al usar manipulativos. Esto quiere decir que el niño puede estar escuchando todo lo que la maestra puede estar explicando, pero igual se tiene que tener un buen desempeño en la explicación de cómo, para que el niño pueda entender
lo que la maestra está diciendo. También se pueden utilizar objetos tangibles donde el niño vaya desarrollando sus habilidades, ya sea con juegos de ir formando figuras. También está la de incorporar objetos familiares para los estudiantes que sean cotidianos. Hacer una evaluación diferenciada, ya sea oral o escrita, para que el niño le vaya siendo más factible ir comprendiendo lo que los maestros le están impartiendo. También está la de hacer evaluaciones diferenciadas. Esta se puede hacer oral o escrita, pero más preferencial es hacerla oral para el que el niño vaya teniendo el mejor desempeño y también el aprendizaje. Y por último, de las estrategias del trastorno del aprendizaje está para motivar al estudiante a cumplir pequeñas tareas, donde el niño puede estar haciendo una tarea y si la termina es irlo motivando para que pueda ir haciendo las demás actividades que pueda realizar dentro del aula. En el trastorno del comportamiento, dice que los trastornos de comportamiento son desórdenes emocionales, donde están caracterizados actuación acorde a un adolescente, al trastorno presenta dificultad para seguir reglas. También en este trastorno existen algunas estrategias para irlo incorporando para más el comportamiento de los niños. Está dar mayor tiempo para responder, darles el mayor tiempo a los niños cuando se les hace una pregunta y darles el espacio para que ellos puedan procesar lo que les están preguntando y dar una respuesta, ya sea verbal o escrita. También se pueden dividir las actividades en pasos cortos, por ejemplo, ir haciendo la actividad por pequeños tiempos, hacer un adelanto y después terminarlo. Modelar introducciones para actividad, explicar introducciones utilizando material visual, donde la maestra puede hacerles carteles o escribirles en la pizarra para que ellos vayan comprendiendo más. La siguiente. En la discapacidad motriz, en este caso, la discapacidad motriz física se define como una condición funcional del cuerpo humano que puede ocasionar dificultades o imposibilidad de motriz para caminar o para correr. El niño está para llegar ya con una discapacidad, ya sea en una silla de ruedas, y ahí le ayudan los demás, ya sea los maestros o los compañeritos que no tienen esa discapacidad, para que pueda ir manteniendo el equilibrio, ya sea de escribir, hacer alguna actividad que sea con el movimiento, ya sea de sus brazos o algo. En las estrategias que se pueden utilizar para discapacidad física y motriz es enseñar el respeto a las diferencias, resaltar sus capacidades, habilidades ante el mismo estudiante y el grupo. También brindar apoyo constante y tener reglas y revisarlas diariamente para que el niño se vaya desarrollando más en su aprendizaje y también poder ir haciendo pequeños movimientos con su cuerpo, estimularlos y todo. Queda mi compañera con ustedes. Tengan muy buenos días. Yo les voy a hablar acerca de la discapacidad auditiva. Cuando hablamos de discapacidad auditiva, nos referimos a la limitación sensorial que presenta una persona con relación al sentido de la audición, que puede afectar a uno o ambos oídos, unilateral o bilateral. Esta pérdida sensorial es ocasionada porque los órganos y estructuras que permiten la percepción de los estímulos sonoros se encuentran afectados. Quienes presentan este tipo de discapacidad tienen dificultades más o menos graves para la
para recibir e interpretar información acústica, especialmente la comunicación verbal. Las estrategias ante la discapacidad auditiva es crear modificaciones en las actividades de manera que el estudiante sea exitoso en las mismas, enseñar la tolerancia y el apoyo que se deben brindar como compañeros del mismo grupo, proporcionar tiempo adicional en las actividades en caso de ser necesario, hablar a la altura de los ojos del estudiante, utilizar material visual, reforzar las instrucciones con dibujos, realizar actividades que involucren el sentido del tacto, proporcionar una evaluación diferenciada visual, utilizar dibujos para que el estudiante se exprese, aprender palabras básicas en lengua de señas en caso de que el estudiante las utilice para comunicarse. Puede pasar a la siguiente página. La discapacidad visual. Otra de las discapacidades que puede presentar un estudiante es la visual. Esta se define como la carencia, disminución o defecto de la visión, ya sea por causas congénitas o adquiridas. Existen dos tipos de discapacidad visual. Ceguera. Se refiere a la visión que no responde a ningún tipo de estímulo externo. Baja visión. Es la pérdida del campo visual que puede ayudarse con una corrección óptica y con los apoyos visuales requeridos según el nivel de visión. Las estrategias ante la discapacidad visual. Hablar con naturalidad, pero articulando bien las palabras, permitiendo que el estudiante lea los labios en caso de que los sepa hacer. Adecuar el espacio del aula de manera que exista contacto visual entre los estudiantes, familiarizar el estudiante con la estructura del aula, comunicar cualquier cambio que se haya realizado en los materiales y muebles del aula, utilizar material auditivo, utilizar material táctil. También tenemos la entrevista que le hicimos a un profesional en psicología que es el licenciado Gilberto Hernández Castro, lo cual hicimos una serie de preguntas acerca de lo que son las discapacidades especiales y él nos respondió. La primera pregunta que nosotros le hicimos es que qué estrategias se deben incluir en el aprendizaje de los alumnos con necesidades especiales, lo cual él respondió que guiar la actividad hasta que la pueda hacer por sí solo, bajar la guía poco a poco, despertar el interés por los objetos y personas que lo rodean, acercarle y mostrarle las cosas agradables y llamativas. El reforzamiento positivo con extinción, brindarle un mayor número de experiencias variadas en el mismo aprendizaje. Otra pregunta que le hicimos, ¿qué estrategias pedagógicas se deben implementar para trabajar con los niños con necesidades educativas especiales? Lo cual él nos respondió que utilizar material didáctico que estimule la multisensorialidad, llamativo y acorde a los intereses del niño que le permita experimentar con refuerzo el éxito de las actividades realizadas. Trabajar con él o ella durante periodos cortos y prolongarlos poco a poco. Repetir muchas veces que las tareas realizadas para que le recuerde qué hacen y para qué sirven. Otra de las preguntas fue que cuáles son las recomendaciones para trabajar con los estudiantes, el cual él comentó que aprovechar la experiencia que ocurre a su alrededor y la utilidad de las mismas, relacionándolos con los conceptos, con lo aprendido en clase. Y así sucesivamente una serie de preguntas que él nos ayudó a responder. Y pues como podemos observar en la revista, pues es bastante beneficioso obviamente conocer las estrategias porque en cualquier momento se nos puede presentar a una persona con una discapacidad y obviamente uno poderlo tratar y poderlo ayudar, ya sea como futuras psicólogas en el aprendizaje también, ¿verdad? Si nos vamos por lo educacional, a ser maestras y pues
si nos llega un estudiante o un niño con una discapacidad, pues es de conocer las distintas estrategias y lo que conlleva todo lo de lo que son las discapacidades especiales, que es bastante beneficioso conocer este tema y también desarrollar empatía nosotros también y también con los niños o con las personas cercanas acerca de las personas con discapacidades, ya que son personas obviamente especiales y que requieren un mayor refuerzo de información o para poder tener un buen aprendizaje. Y esto sería todo de nuestro equipo en la revista. Muchas gracias. Deja de grabar, Caro.